Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Bienvenidos, estimados amigos de Radio Vaticana, Vatican News, a la audiencia general con su santidad el Papa León XIV. Hoy miércoles santo, 1 de abril de 2026. Desde la Plaza de San Pedro les llevamos las tiernas imágenes del recorrido que realiza el sucesor de Pedro antes de comenzar su tradicional encuentro con millones de fieles y peregrinos de los 5 continentes que se congregan aquí en el Vaticano, también para participar de las celebraciones de la Semana Santa, la Semana Mayor, que es también la primera Semana Santa de Robert Francis Prevost como sumo pontífice. La redacción en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News les formula pues un cordial saludo. Los acompaña en esta radiocrónica extraordinaria Sebastián Sansón Ferrari, con el soporte técnico de Daniele Giorgi y la coordinación de Alessandro De Carolis. Un saludo especial a las emisoras de radio, los canales de televisión que ya están sintonizados con nosotros, retransmitiendo esta señal, permitiendo que la voz, las imágenes, las palabras del Santo Padre lleguen a sus hogares, a sus comunidades eclesiales, a los distintos lugares alrededor del mundo en el que cada uno de ustedes se encuentra. Gracias al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño del CELAM, conectado con nosotros mediante Facebook Live. Un saludo particular a nuestros amigos de El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión. En España, Setelmont Televisión de Alicante, Popular Televisión de Murcia, Pax TV de Perú, Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Vicentina de Chile, Radio Católica de Cuenca en Ecuador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio María en Venezuela y Guatemala, Radio María en El Salvador, Radio María en Paraguay, Radio Hogar de Panamá. En Estados Unidos nos acompañan Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio y EWTN Radio y Televisión. La Prefectura de la Casa Pontificia estima inicialmente la participación de unas 15.000 personas en esta audiencia general procedentes de distintos países, entre ellos los participantes al Encuentro Internacional UNIP 2026, de Italia, también parejas de recién casados, grupos de fieles de Polonia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Hungría, de Francia, Haití, Nigeria, Filipinas, Estados Unidos de América, Alemania y de España, la parroquia Santa María de la Asunción de Pont de Suert, la iglesia del Señor San José de Sevilla, el Colegio Mayor Asunción de Valencia, el Colegio Mayor Goimendi de Pamplona, el Colegio Mayor Belagua Torre 1 de Pamplona, el Colegio Mayor Alcor de Madrid, el Colegio Mayor Arosa de Santiago de Compostela, el Colegio Mayor Santillana de Madrid, el Colegio Mayor Albalat de Valencia, Navacerrada Centro Estudio y Trabajo de Madrid, la Asociación Juvenil Ensella de Albacete, un grupo universitario Madrid Este y la parroquia San Sebastián de Sigüenza. De México, el grupo Mariano Trimater, el grupo de la Pastoral Juvenil de Monterrey, un grupo cultural de Puebla, el Colegio Guanajuato de León y la Escuela Montessori de Chihuahua. De Guatemala, un grupo de peregrinos y de Perú, el Centro Cultural Carel. Una alegría impresionante, un fervor único entre los fieles y peregrinos de todo el mundo participando en esta audiencia general en la que el Santo Padre continuará su ciclo de catequesis dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II. Esta serie de reflexiones inició el 7 de enero pasado y hoy la meditación del Papa está titulada Piedras vivas en la Iglesia y testigos en el mundo, los laicos en el pueblo de Dios. La semana pasada el pontífice había hablado sobre los obispos, también a la luz de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. En esta ocasión el texto bíblico escogido como disparador para la reflexión está extraído de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos
1, 4 y 5. El Santo Padre está llegando ya al espacio conocido en italiano como el Sagrato de la Basílica de San Pedro, la explanada en la que está colocado el estrado desde el que el pontífice preside la audiencia general. En la primera parte escucharemos, como es habitual, la lectura bíblica que acabamos de mencionar en 9 idiomas. Varios colegas de Radio Vaticana, Vatican News, en los diferentes idiomas proclamarán la lectura en cuestión. Y, naturalmente, a continuación, el Santo Padre pronunciará su catequesis en italiano, seguida de una síntesis en los diversos idiomas a cargo de los monitores de los lectores que realizan esta misión, salvo en inglés y en español, que obviamente, al ser dos idiomas que el Santo Padre habla también, los leerá él mismo. El Santo Padre está saludando a los lectores de la audiencia general, entre ellos nuestra compañera Patricia Inestrosa, de la redacción en español de Radio Vaticana, Vatican News. También el Papa saluda a la lectura en lengua china. El idioma chino, recordemos, fue agregado como lengua oficial de la audiencia general en diciembre de 2024 por voluntad entonces del Papa Francisco. Una plaza de San Pedro repleta en un miércoles santo nublado con posibilidades de precipitaciones en la ciudad eterna. Y también muy ventoso. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. En primer término escucharemos esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios en italiano. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Parola di Dio. A continuación escuchamos este mismo pasaje en francés. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Parole du Señor. Es el turno de escuchar la lectura en inglés. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, lead a life worthy of the calling to which you have been called. One body and one spirit, just as you were called to the one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. The word of the Lord. En cuarto lugar, escucharemos el texto en alemán. Brüder und Schwestern, ich ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufs würdig ist, der an euch erging. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.
Wort des lebendigen Gottes. Seguidamente escuchamos el pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. La lectura ahora en chino. 恭读圣保禄宗徒致厄弗所人书，弟兄们，行动务要与你们所受的宠召相称，因为只有一个身体和一个圣神，正如你们所蒙召，同有一个希望一样，只有一个主，一个信德，一个洗礼。以上是天主的圣训。 Y ahora la lectura en portugués. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Palavra do Senhor. El árabe y el polaco son los dos últimos idiomas en proclamar la lectura antes de la catequesis del Santo Padre. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أيها الإخوة، سيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، فهناك جسد واحد وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد، وهناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. كلام الرب. Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuiamo il nostro cammino di riflessione. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la Iglesia como se nos presenta en la Constitución Conciliar Lumen Gentium. Hoy afrontamos el cuarto capítulo, que trata sobre los laicos. Todos recordamos lo que al Papa Francisco le gustaba repetir. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Esta sección del documento se preocupa de explicar en positivo la naturaleza y la misión de los laicos. Después de siglos en los que habían sido definidos simplemente como aquellos que no forman parte de los clérigos o de los consagrados. Por esto me gusta releer con ustedes un pasaje muy hermoso que habla de la grandeza de la condición cristiana.
Por tanto, el pueblo de Dios, por él elegido, es uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo. Común la gracia de la filiación. Común la llamada a la perfección. Una sola salvación. Una sola esperanza. Y una caridad indivisa. Antes que cualquier diferencia de ministerio o de estado de vida, el concilio afirma la igualdad de todos los bautizados. La Constitución no quiere que se olvide lo que ya había afirmado en el capítulo sobre el pueblo de Dios, es decir, que la condición del pueblo mesiánico es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Naturalmente, cuanto más grande es el don, más grande también es el compromiso. Por esto el concilio, junto con la dignidad, subraya además la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Pero ¿dónde se funda esta misión y en qué consiste? Nos lo dice la descripción misma de los laicos que el concilio nos propone. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El pueblo santo de Dios, por tanto, nunca es una masa informe, sino el cuerpo de Cristo, o como decía San Agustín, el Christus totus, es la comunidad orgánicamente estructurada en virtud de la relación fecunda entre sus formas de participación al sacerdocio de Cristo, sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial. En virtud del bautismo, los fieles laicos participan al mismo sacerdocio de Cristo. De hecho, Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos. Por eso los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a emprender toda obra buena y perfecta. ¿Cómo no recordar en este sentido a San Juan Pablo II y su exhortación apostólica, Christi Fideles Laici? En ella, él enfatizaba que el concilio, con su riquísimo patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado páginas verdaderamente espléndidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de los fieles laicos. Y los padres conciliares, haciendo eco al llamamiento de Cristo, han convocado a todos los fieles laicos, hombres y mujeres, a trabajar en su viña. De este modo, mi venerado predecesor relanzaba el apostolado de los laicos, a quienes el concilio había dedicado un documento específico, del que hablaremos más adelante. El amplio campo del apostolado laical no se limita al espacio de la Iglesia, sino que se amplía al mundo. La Iglesia, en efecto, está presente en todos los sitios donde sus hijos profesan y testimonian el Evangelio, en los ambientes de trabajo, en la sociedad civil y en todas las relaciones humanas,
allá donde ellos, con sus elecciones, muestran la belleza de la vida cristiana, que anticipa aquí y ahora la justicia y la paz que serán plenas en el reino de Dios. El mundo necesita que se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. Y esto es posible solamente con la contribución, el servicio y el testimonio de los laicos. Es la invitación a hacer esa iglesia en salida de la que nos ha hablado el Papa Francisco, una iglesia encarnada en la historia, siempre abierta a la misión, en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, apóstoles del Evangelio, testigos del reino de Dios, portadores de la alegría de Cristo que hemos encontrado. Hermanos y hermanas, la Pascua que nos preparamos a celebrar renueve en nosotros la gracia de ser, como María Magdalena, como Pedro y Juan, testigos del resucitado. Hasta aquí la catequesis del Papa León y a continuación el resumen en francés. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments. En los diferentes idiomas, antes de leer el resumen de la catequesis, los lectores aseguran al Santo Padre las oraciones por su ministerio apostólico universal y le formulan los augurios de una santa y feliz Pascua de Resurrección. Asimismo, anuncian que al final de la audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín y luego el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que la extiende complacido a sus familiares, a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá a los objetos, los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre réflexion sur l'Église dans la Constitution Lumen Gentium en abordant le chapitre consacré aux laïcs. Comme le pape François aimait dire, les laïcs constituent tout simplement l'immense majorité du peuple de Dieu. En expliquant positivement la nature et la mission du laïcat, le Concile rappelle qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu appelé à une commune vocation à la perfection. Avant toute distinction est affirmée l'égalité de tous les baptisés et la dignité et la liberté des enfants de Dieu. Les laïcs incorporés au Christ par le baptême participent à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ et exercent la mission de tout le peuple chrétien. Le peuple saint de Dieu est le corps du Christ. Vivifiés par l'Esprit, les laïcs sont appelés à toute œuvre bonne et parfaite. Leur apostolat s'étend au monde entier pour l'imprégner de l'Esprit du Christ dans la justice, la charité et la paix. Soyons donc cette Église en sortie, des disciples missionnaires, témoins du royaume de Dieu. Maintenant, le Saint-Père. Ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles francófonos. Saludo a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los provenientes de Haití, el Colegio La Salle de Francia y los participantes en el encuentro UNIV 2026. Pidamos al Señor que renueve nuestras sociedades con el fermento del Evangelio, que los fieles, llamados a vivir en el corazón del mundo, estén animados por el Espíritu de Cristo para cumplir su misión
y trabajar por la llegada de su reino. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce el saludo del Santo Padre. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue les pèlerins de langue française, en particulier ceux venus de Haïti, le Collège La Salle de France, ainsi que les participants à la rencontre UNIV 2026. Demandons au Seigneur de renouveler nos sociétés par le ferment de l'Évangile, que les fidèles appelés à vivre au cœur du monde soient animés par l'Esprit du Christ pour accomplir leur mission et travailler à l'avènement de son règne. Que Dieu vous bénisse. Ahora escucharemos el saludo de los fieles de lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. They also extend their best wishes for a happy Easter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium, hoy reflexionamos sobre los laicos. En lugar de limitarse a definir a los laicos por lo que no son, el Concilio Vaticano II buscó arrojar luz sobre su dignidad innata como miembros del pueblo de Dios y subrayar la peculiaridad de su papel en la misión de la Iglesia. Al haber sido incorporados a Cristo a través del bautismo, los laicos participan a su manera en su oficio sacerdotal, profético y real. La Iglesia está presente donde quiera que sus hijos profesen el Evangelio y den testimonio de Cristo. Por esta razón, los hombres y mujeres laicos están particularmente llamados a llevar la presencia de Cristo a todas las esferas de la vida y así transformarlas desde dentro, dando testimonio de la belleza de una vida en Cristo y del poder elevador de su gracia. Extiendo una calurosa bienvenida a todos los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los que vienen de Nigeria, Filipinas y los Estados Unidos de América. Saludo en particular a los estudiantes que participan en la Conferencia Universitaria Internacional UNIV 2026. Que esta Semana Santa nos lleve a celebrar la resurrección del Señor Jesús con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos. A continuación, escucharemos la síntesis de la catequesis en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Darüber hinaus wünschen Sie Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest.
Zum Abschluss dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das 4. Kapitel der Konzilskonstitution Lumen Gentium spricht insbesondere über die Rolle der Laien. Das Konzil betont die gleiche Würde aller Getauften. Zugleich will es das Wesen und die Bedeutung der Sendung der Laien in der Kirche verdeutlichen. Unter der Bezeichnung Laien sind hier alle Christgläubigen verstanden, die durch die Taufe Christus einverleibt, zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig, zu ihrem Teil die Sendung des ganzen christlichen Volkes in der Kirche und in der Welt ausüben. Deshalb sind alle Laien von Christus gerufen, mit ihren Fähigkeiten, da wo sie leben und arbeiten, das Evangelium zu verkünden und so am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken. Der Heilige Vater richtet nun El Santo Padre saluda a los fieles alemanes en italiano. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, aprovechamos contempliamo la passione del Signore, unendo le nostre sofferenze e quelle del mondo alla sua croce, per giungere con Lui alla gioia pasquale e alla vita eterna. Vi auguro una buona partecipazione interiore al Sacro Triduo. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, in der Karwoche betrachten wir die Passion des Herrn. Dabei wollen wir unsere Leiden und die der Welt mit seinem Kreuz vereinen, um mit ihm zur Osterfreude und zum ewigen Leben zu gelangen. Ich wünsche euch eine gute innere Teilnahme an den heiligen 3 Tagen. A continuación, los saludos de los fieles en lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además, le desean un cordial augurio de Santa Pascua. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el 4º capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dedicado a los laicos. Con el nombre de laicos, el concilio designa a todos los fieles cristianos que en cuanto incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, son partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejerciendo en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, en la parte que a ellos corresponde. Los laicos, llamados a profundizar en la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de su vocación bautismal, hacen posible, con su testimonio de fe, esperanza y caridad,
que la belleza de la vida cristiana se extienda por diferentes lugares y ámbitos de la sociedad. De ese modo, forman parte activa de una iglesia encarnada en la historia, siempre abierta al anuncio de Cristo, en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, apóstoles del Evangelio y testigos del reino de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los jóvenes venidos de distintas partes del mundo para participar en el Encuentro Internacional UNIF 2026. Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Una alegría inconmensurable de los fieles y peregrinos que están presentes en la Plaza de San Pedro, sobre todo muchos jóvenes que, como el mismo pontífice los ha saludado, alrededor de 2.500 estudiantes de más de 26 países participan esta semana en el Encuentro UNIF 2026, una cita internacional de universitarios que desean vivir la Semana Santa junto al Papa León XIV. 宗徒使命的全部意向祈祷，更向您致上最诚挚的复活节祝贺。 Y mientras la lectora china comparte el resumen de la catequesis del Santo Padre, hoy destinada a reflexionar sobre el rol de los laicos en la Iglesia y en el mundo, aprovechamos a recordarles las próximas celebraciones de esta Semana Santa que presidirá el Romano Pontífice. Mañana Jueves Santo, 2 de abril de 2026, a las 9:30 de la mañana, en la Basílica de San Pedro, el Romano Pontífice oficiará la Misa Crismal. Y por la tarde, a las 17:30, en la Archibasílica Papal de San Juan de Letrán, el Papa León XIV presidirá la Santa Misa Vespertina, la Misa in Cena Domini de la Cena del Señor. El Viernes Santo, 3 de abril de 2026, a las 5 de la tarde, en la Basílica de San Pedro, León XIV presidirá la Liturgia de la Pasión del Señor. Y por la noche, a las 21:15 hora de Roma, el Santo Padre participará en el tradicional Via Crucis en el icónico Coliseo de Roma. Ayer la oficina de prensa de la Santa Sede anunció a este respecto que el pontífice cargará la cruz en las 14 estaciones del Via Crucis y a su vez las meditaciones han sido confiadas al franciscano Francesco Patton, quien fuera custodio de Tierra Santa. A su vez, el sábado santo, 4 de abril de 2026, el sucesor de Pedro presidirá la vigilia pascual en la Noche Santa en la Basílica de San Pedro a las 9 de la noche y el domingo de Pascua, 5 de abril, a las 10:15 de la mañana en la Plaza de San Pedro, la misa del día, seguida del mensaje pascual y la bendición Urbi et Orbi a las 12 del mediodía, desde la logia central de la Basílica Vaticana. 到生活中的各个领域，并以内部去改变这些领域。与此同时，为在基督内生活所产生的美好，以及他恩宠所富含的升华之力做见证。现在，圣父教宗用意大利语问候大家。 Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china, queridos hermanos y hermanas. Dispónganse a vivir intensamente el Triduo Pascual,
para participar cada vez más profundamente en el misterio de Cristo. Los bendigo de corazón. Y ahora la lectora traduce el saludo a los fieles chinos. 热烈而充实地度过复活节3日庆典，以能更深刻地分享基督的奥迹。我衷心地降服你们。 Es el momento de escuchar la síntesis en portugués y los saludos del Papa a los fieles lusófonos. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico internacional, universal e desejam ainda votos de Feliz Páscoa. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequese sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, olhamos hoje para os leigos, pedras vivas do edifício espiritual da Igreja e testemunhas de Cristo no mundo. Antes de sinalizar qualquer diferença de ministério ou de estado de vida no seio do povo de Deus, o concílio afirma a igualdade entre os batizados, pois todos são chamados à santidade. A missão dos fiéis leigos na Igreja e no mundo está fundada na comum dignidade batismal. Participam da missão sacerdotal, profética e real de Cristo, e são chamados a dar testemunho dele na sociedade. O amplo campo do apostolado laical não se restringe aos ambientes eclesiais, mas estende-se a todo o mundo. Para uma igreja encarnada na história, é fundamental a missão dos leigos. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordial saludo a todos los peregrinos de lengua portuguesa. Para permanecer siempre como piedras vivas en el edificio espiritual de la Iglesia, debemos ofrecer al mundo un testimonio coherente con nuestra fe. No olvidemos que todos somos discípulos misioneros de Cristo. Que Dios los bendiga. Y ahora el lector traduce el saludo del Papa. Uma cordial saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa. Para continuarmos sempre a ser pedras vivas do edifício espiritual da Igreja, devemos oferecer ao mundo um testemunho coerente com a nossa fé. Não esqueçamos que somos todos discípulos missionários de Cristo. Deus vos abençoe. Una plaza de San Pedro especialmente alborozada este miércoles 1 de abril de 2026. Ahora es el momento de escuchar a la lectora en lengua árabe que comparte el resumen de la catequesis del Santo Padre y luego el pontífice saluda a los fieles de lengua árabe en italiano. A pocos días de la celebración de la Pascua, el Papa León XIV relanzó este martes 31 de marzo desde la Villa Barberini en Castel Gandolfo
un llamado a la paz para un mundo herido por los conflictos y la violencia. En una declaración ofrecida a los periodistas, el pontífice se dirige a los líderes de todo el mundo para exhortarlos a volver a la mesa para dialogar, a buscar soluciones a los problemas y a buscar maneras de reducir la violencia que estamos alimentando, dijo, y que la paz, especialmente en la Pascua, habite en nuestros corazones. Precisamente la Pascua, recordaba León XIV, debería ser el tiempo más santo y sagrado de todo el año. Es un tiempo de paz, un tiempo de mucha reflexión, pero como todos sabemos, de nuevo en el mundo, en muchos lugares estamos viendo tanto sufrimiento, tantas muertes incluso de niños inocentes. Continuamente hacemos un llamado a la paz, pero lamentablemente muchas personas quieren promover el odio, la violencia y la guerra. Subrayó el pontífice, quien por ello pidió a todos, en especial a los cristianos, que vivan estos días reconociendo que Cristo sigue crucificado hoy, que Cristo sigue sufriendo hoy en los inocentes, especialmente en quienes sufren por la violencia, el odio y la guerra. إذ هم شركاء في رسالة المسيح الكهنوتية والنبوية والملكية، فيمارسون رسالة الشعب المسيحي كل حسب دعوته، وهم جزء حي من جسد المسيح. فبفضل المعمودية يشارك العلمانيون في كهنوت المسيح نفسه، وتمتد رسالتهم إلى العالم، حيث يشهدون للإنجيل في كل مكان ويساهمون في نشر العدل والمحبة والسلام. فالعلمانيون مدعوون إلى أن يكونوا تلاميذ مرسلين ورسلا للإنجيل وشهودا لملكوت الله. والآن تحية البابا. El Santo Padre saluda ahora en italiano a los fieles de lengua árabe. Salute fedeli de lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Al acercarse la fiesta de la Pascua, oremos por los enfermos, los pobres y las víctimas inocentes de las guerras, para que Cristo, con su resurrección, conceda a todos la paz y el consuelo. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora la lectora traduce el saludo del Santo Padre. باقتراب عيد الفصح لنصلي من أجل المرضى والفقراء وضحايا الحروب الأبرياء حتى يمنحهم المسيح جميعا بقيامته من بين الأموات السلام والتعزية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Por último, antes de los saludos a los fieles italianos, escucharemos la síntesis y los saludos en polaco. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych świąt wielkanocnych. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. 4. rozdział Konstytucji Lumen Gentium dotyczy katolików świeckich, którzy wcieleni w Chrystusa przez chrzest i ustanowieni ludem Bożym uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Święty Jan Paweł II podkreślał, że apostolat świeckich nie ogranicza się do przestrzeni Kościoła, lecz rozciąga się na świat, który powinien być przepojony duchem Chrystusa, by skuteczniej osiągać swój cel w sprawiedliwości, miłości i pokoju. Jest to zaproszenie do bycia Kościołem wychodzącym, do bycia uczniami, misjonarzami, niosącymi radość Chrystusa, którego spotkaliśmy.
Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente a los polacos. Al adorar en estos días al Santísimo Sacramento en los sepulcros del Señor, aprendan a permanecer fieles junto a Cristo en la hora del silencio y de la prueba. Cuando resuenen las campanas pascuales, que la participación en la procesión de la resurrección sea una profesión de fe en que el amor y la paz son más fuertes que la muerte. Los bendigo a todos. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Adorując w tych dniach Najświętszy Sakrament przy grobach pańskich, uczcie się trwać wiernie przy Chrystusie w godzinie ciszy i próby. A gdy zabrzmią wielkanocne dzwony, niech udział w procesji rezurekcyjnej będzie wyznaniem wiary, że miłość i pokój są silniejsze niż śmierć. Wszystkich was błogosławię. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. Formulan además un cordial augurio de Santa Pascua. Al final de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá asimismo los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Dirijo mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, parroquias, asociaciones, institutos escolares y fieles particulares. Agradezco a todos por este encuentro, deseando a cada uno que los días de la Semana Santa sean una ocasión propicia para reforzar la fe y la adhesión al Evangelio. Mi pensamiento se dirige asimismo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Que del misterio pascual que contemplamos en estos días surja un aliento para hacer de su vida un servicio gozoso al prójimo, especialmente a las personas más débiles. A todos, mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Durante esta Semana Santa contemplemos la pasión del Señor, uniendo nuestros sufrimientos y los del mundo a su cruz, para llegar con Él a la alegría pascual y a la vida eterna. Les deseo una fructuosa participación interior en el Triduo Pascual, ha dicho el Papa León XIV cuando se dirigía a los fieles en lengua alemana en su saludo. Y hoy en la catequesis, León XIV ha reiterado que los laicos, llamados a profundizar en la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de su vocación bautismal, hacen posible con su testimonio de fe, esperanza y caridad que la belleza de la vida cristiana se extienda por diferentes lugares y ámbitos de la sociedad. Un texto íntegro a revisar, meditar en nuestro portal vaticannews.va/es. Los invitamos a mantenerse sintonizados con todas las celebraciones de la Semana Santa del Papa León XIV a través de las transmisiones en español que realizaremos en Radio Vaticana, Vatican News, y a seguir nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram, YouTube y WhatsApp. Que tengan un bendecido miércoles santo. Les ha acompañado Sebastián Sansón Ferrari. Alabado sea Jesucristo.